Amén. Pues la semana pasada empezamos una nueva serie llamado El Fluir Divino. Y básicamente estuvimos hablando, la semana pasada hablamos acerca del orden divino. Y como Dios es un Dios de orden que estableció el mundo con orden. Amén. Que estableció el mundo y hablamos acerca de la creación de los planetas y cómo se mueven y cómo hay un orden que pueden determinar, ahora sí, pueden determinar en 2 años, en 3 años, cómo va a estar la luna en ciertos días. Y eso solo está disponible por la orden que Dios ha creado en el mundo, por el orden que Dios ha creado. Entonces Dios es un Dios de orden y estuvimos hablando de la importancia de estar fluyendo o de estar conectado a ese orden. Dios ha puesto una orden, pero si nos desconectamos de lo que Dios ha hablado y lo que Dios ha construido, lo que va a suceder es que vamos a estar fuera de sintonía con lo que Dios está haciendo. Amén. Es como una pieza de un reloj. Todo funciona por cada pieza que hace su función, ¿no? Tan chiquito o grande que sea, todos son necesarios. El momento que quitas uno de esos, las cosas no van a operar como fueron diseñados a operar. Y es importante ver nuestra vida y ver la vida en la iglesia como este reloj, pues de poner cada pieza en su lugar y cada cosa en orden para que pueda realmente funcionar y cumplir con su función. Amén. Entonces es lo que estuvimos hablando la semana pasada. Hoy es otra introducción, si lo quieres ver así. Pero vamos a hablar acerca de Cristo como nuestra cabeza. Amén. En primer lugar tenemos que hablar acerca de Cristo. Amén. El pastor principal de esta iglesia no es Sam, es Cristo. Amén. El pastor principal no es Sam, es Cristo. Cristo es la cabeza de su iglesia. Y es algo que necesitamos recordar y alinearnos. Amén. Es algo que necesitamos recordarlo y alinearnos en esa sintonía. Si la cabeza no está en su lugar, entonces todo el cuerpo estará desalineado. Amén. Si no nos ponemos bajo la cabeza, todo el cuerpo va a estar desalineado. Y lo que hablamos, cuando está desalineado, no hay un fluir como debe de ver. No hay un experimentar el reino de Dios, no hay un experimentar la bendición y las promesas de Dios como Dios ha declarado sobre nuestras vidas. Pero cuando aprendemos a alinear las cosas y ponerlo sobre su lugar y ponerlo y ordenarlo en su lugar, vamos a experimentar, a recibir un fluir que no teníamos o que no conocíamos. Vamos a experimentar una dinámica que no conocíamos. Y es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Hablamos y vamos a estar hablando más específicamente en las siguientes semanas acerca de la iglesia local que todos nosotros somos parte. Y vamos a hablar acerca de los dones que Dios ha dado a la iglesia. Y vamos a también a estar hablando de eso para poder identificarnos, amén, para poder identificar nuestro lugar, porque tienes un lugar. Pero muchas veces no conocemos o no lo vemos lo que Dios ha puesto, o no conocemos lo que Dios ha hablado sobre nuestra vida o lo que Dios ha puesto sobre nosotros. Entonces empezamos una deslineación donde somos llamados a ser una pierna, pero estamos en el lugar del brazo, o somos llamados a ser un brazo, pero estamos en el lugar de la pierna. Entonces el cuerpo no está caminando correctamente, no está caminando con el poder y con, ahora sí, toda la abundancia que Dios quiere que camine. Y es crucial para poder cumplir, es lo que hablamos la semana pasada, para poder cumplir el propósito de Dios sobre nuestras vidas. Y como iglesia tenemos que estar alineados. Una iglesia desalineada no va a cumplir el propósito por la cual fue llamado. Amén. Si un carro que fue diseñado para estar en la calle, lo pones sobre un cartel, ¿no? Y lo pintas y lo usas como un anuncio, aunque quizás se ve bonito, eso no es el propósito. Amén. Y es un carro desperdiciado, porque no está cumpliendo. Está diseñado para llevarte a tu trabajo felizmente y llevarte al gym y llevarte con tus amigos, y eso es el propósito del carro, es la identidad del carro. Pero si el carro está allá sobre la pared, ¿no? y no está cumpliendo su función y cumpliendo su propósito y cumpliendo lo que Dios, ahora sí, o el diseñador lo planeó, es una pérdida. Amén.
Es una pérdida. Y lo mismo pasa con nosotros. Si no estamos en el lugar correcto, nuestra vida va a ser una pérdida en ese sentido. Escuchaba una vez un predicador que decía, ¿no?, de llegar al cielo, ¿no? Y el empresario dice, no, yo di millones y millones y millones de pesos, ¿no?, de dólares a la iglesia. Pero Dios le habló y dijo, ¿y las almas? No. Yo te había llamado a alcanzar 20,000 almas. Pues el trabajo, ¿no? Digo, ¿y las 20,000 almas dónde están? ¿No? Pero quizás los que están allá alcanzando, si lo quieres ver así, Dios va a decir, oye, el dinero. No, pero yo fui, yo estuve fiel y yo fui, yo sacrifiqué, yo di mi vida y yo no sé qué. Y Dios dice, ¿y el dinero? No. ¿Por qué? Porque hay pilares, hay personas que Dios levanta para ser la espalda económica de la iglesia. Y hay personas que Dios levanta que van a ser enviados a la cosecha, que van a ser enviados a ir a las calles a predicar y a ministrar y ahora sí participar de esta manera. Amén. Pero lo que sucede es que si el llamado de alguien es ser esa fuerza económica, y si no estoy haciendo esa parte, si no estoy allá yendo a África, significa que en algún lugar en el camino, aunque esté bien lo que está haciendo, y es algo que necesitamos entender, el hecho de que el brazo esté en la pierna no significa que está en pecado. No significa que vamos a hacerle bullying, ¿no? Porque está en el lugar equivocado. No, simplemente significa que no va a estar operando realmente en lo que Dios ha diseñado y lo que Dios ha planeado para esa persona. Amén. Hay un don que no se oye muy espiritual dentro de la iglesia. Se llama el don de la administración. Y quizás esta mañana hay personas que tienen el don de administración, pero ven poca cosa su don. Dicen, no quiero tener el don de administración, no se me hace muy espiritual. Los números, propósitos, proyecciones, ¿no?, tareas, no se les hace muy, muy espiritual. Pero para Dios es esencial, para el cuerpo de Cristo es esencial. Y quizás dicen, no, pues voy a ir a las calles y voy a predicar y voy a levantar a los muertos. Está bien hacer eso, amén. Pero quizás no todo el tiempo. Todos vamos a ser testigos, amén. Esa es una identidad de todos, pero no todos somos evangelistas. Todos estamos llamados a enseñar, pero no todos somos maestros. Entonces hay cosas que vamos a hacer porque somos hijos, pero hay cosas que Dios nos ha planeado y destinado a hacer y abrazar, y necesitamos aprender qué es y abrazar eso para nuestras vidas. Me acuerdo, escuché un testimonio de un administrador y él decía eso, dice por mucho tiempo yo veía o yo sentía mi don como poca cosa, ¿no? Como que algo no necesario, pues, ¿no? Y luego veía a los que hacían milagros, ¿no? Los que tenían ese ministerio, ¿no? Y decía, wow, qué padre, yo quiero estar allá, ¿no? Pero dice, pero siempre terminaba en la administración. Siempre terminaba administrando proyectos, administrando conferencias, administrando cosas. ¿Por qué? Por la gracia que Dios había puesto sobre su vida. Amén. Entonces es importante que reconozcamos y que abracemos lo que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Y quizás hay personas que dicen, wow, lo mío es la administración. Y quizás no voy a estar enfrente profetizando y dando palabra, pero voy a estar administrando los servicios y voy a estar administrando las cosas para que los que sí tienen ese llamado pueden estar en eso, en vez de estar acá haciendo los números y fuera de su lugar. Amén. Y cuando cada quien se acomoda en su lugar, el cuerpo puede caminar correctamente. ¿Qué es el cuerpo perfecto? Un cuerpo perfecto es el cuerpo donde cada miembro está colocado y funcionando en su lugar. Donde cada miembro esté colocado y funcionando dentro de su lugar. Eso es el cuerpo perfecto. Ese es el cuerpo que Cristo quiere ver. Amén. Entonces, en Efesios, si tienes tu Biblia, vamos a Efesios 2, lo leímos la semana pasada, pero vamos a ir ahí un ratito.
Efesios 2 en el versículo 19. Dice, por lo tanto, dice, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Vamos a estar hablando de eso las siguientes semanas. Siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Entonces digan, la piedra angular. Una piedra angular era una piedra que era la primera piedra que colocaban, que determinaban el posicionamiento de todas las otras piedras que usaban. Entonces, en un edificio, quizás los bloques son de este tamaño, pero la piedra angular era una piedra muy grande. Y era, básicamente lo colocaban ahí, y era el fundamento, de ahí agarraban el tamaño, ahora sí, la extensión de las paredes. Y ahí agarraban tanto de lado como de hacia arriba de las paredes. Y era una piedra que era muy importante, porque si no estaba eso, podías tener una pared en ese, si lo quieres ver así, ¿no? Una pared que no está alineado, tanto de lo ancho como de lo alto, básicamente, ¿no? Entonces la Biblia habla muchos términos, y lo que está hablando es que Cristo es la cabeza. Lo dice en Pedro, lo dice también aquí en Efesios 5, ¿no? Dice, si quieres vamos a ir rapidísimo en Efesios 5. (5:23) dice así. 21, si quieres vamos a leer todo en contexto. Dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. En el 22 dice, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Y en el 23 dice, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces, ¿Cristo es qué? Es cabeza y es salvador, ¿no? Cristo es la cabeza de su iglesia. Todos ustedes son parte de su iglesia, amén. Los que han creído en Él, los que han puesto su fe en Él, son parte de su cuerpo. Entonces, tenemos que entender que la cabeza no somos nosotros. El pastor de tu iglesia local no es tu cabeza. Tu cabeza es Cristo. Y de ahí fluye. Hay una autoridad delegada, vamos a entrar en esos detalles. Hay una autoridad delegada de Dios a ciertas personas. Pero tu cabeza es Cristo. El que manda es Cristo. El que debe de mandar es Cristo. Amén. ¿Cuántos saben que hay veces que hay que lo que habla la Biblia no siempre es la experiencia? Amén. Entonces, la Biblia lo dice que es así. Nadie va a reemplazar a Cristo. Amén. Cristo es la cabeza. Nadie lo va a reemplazar. Lo que podemos hacer, y lo único que podemos hacer, es someternos o no someternos, alinearnos o no alinearnos. Y vamos a hablar acerca de 3 diferentes esferas de esta influencia de Cristo como cabeza. Amén. Vamos a hablar de 3 diferentes esferas. Y es importante reconocer y es importante ponerlo en claro, ¿no? La primera esfera es la esfera personal. Jesucristo es la cabeza de cada miembro de su cuerpo personalmente. Amén. Entonces cada uno de nosotros somos partes del cuerpo de Cristo. Pero la cabeza es Cristo. Amén. Él es la cabeza. ¿La cabeza qué hace? Piensa, da órdenes. Amén. Dirige. El pie no dirige el cuerpo. ¿Quién lo dirige? La cabeza. Entonces, el pie no está diseñado para dirigir la cabeza. La cabeza está diseñado para dirigir el pie. Si el pie quiere tomar el lugar de la cabeza, ¿cuántos piensan que va a haber un poquito de desorden? ¿No? Que va a haber un poquito caos, ¿no?
Entonces es importante alinearnos. Ante todo, tenemos llamados en el ministerio, tenemos llamados, tenemos lugar, pero ante todo somos discípulos de Cristo. Amén. Jesús dijo, vayan por todo el mundo y hagan discípulos. ¿De quién? De mí. Entonces, ante todo somos discípulos de Jesús. Amén. Somos discípulos de Jesús. ¿Qué es un discípulo? Es alguien que sigue, es alguien que imite, es alguien que habla lo que habla la persona que está siguiendo. Es alguien que esté imitando la persona que está siguiendo. Entonces, de las imágenes más grandes que tenemos y que Dios ha usado en la Biblia para hablar acerca del cuerpo son los discípulos, ¿no? Los 12 discípulos, los 120 discípulos. ¿Quiénes eran? Personas comprometidos a alguien, y ese alguien es Jesucristo. Eran personas comprometidos a Jesucristo, a seguir lo que Él hablaba, enseñar lo que Él enseñaba y decir lo que Él decía y actuar como Él actuaba, y de ir a los lugares y imitarlo, invitar a otros a ser discípulos, a ser estos seguidores de Cristo Jesús. Entonces, primeramente es la parte personal, donde cada uno de nosotros somos discípulos. Amén. El cuerpo no es un discípulo, sino cada miembro es un discípulo. Cada uno de nosotros somos los discípulos, pero somos parte del cuerpo de Cristo. Número 2 es de la familia. La esfera número 2 es la esfera de la familia. ¿Qué significa esto? Significa que Cristo quiere ser la cabeza de la familia. Bajo esa cabeza hay otra cabeza que se llama el hombre. Pero sobre el hombre hay otra cabeza. Y es una parte que a veces se nos olvida, ¿no? Mujer, sométate, ¿no? Sométete a mi voluntad. Y olvidamos que también nosotros estamos bajo a alguien más. Amén. Olvidamos que también nosotros no estamos nada más para cumplir mis anhelos y mis deseos y para someter a mi esposa y mis hijos para que me sirvan a mí. No, yo sirvo a Cristo. Pablo decía así: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Entonces, como cabeza debemos de estar representando nuestra cabeza. Debemos de estar pensando y actuando como nuestra cabeza. Y por eso lo dice. Dice, mujeres, sométense a sus esposos. Pero dice, esposos, aman a sus esposas como a Cristo, como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por la iglesia. Esposos, cuando ustedes aman a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, va a ser fácil someter a tu liderazgo. Va a ser fácil. Pero cuando tú no representas a Cristo, es difícil. No diciendo que no debe de ser así. No estoy diciendo que no se sometan, pero va a ser difícil someterse. Amén. Pero a una mujer que siente amada, que siente que es lo más valioso para ti, va a ser muy fácil la relación ahí. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, en la esfera de la familia, Cristo tiene que ser el Señor. Cristo tiene que ser la cabeza. Y no se hace lo que Sam quiere hacer, se hace lo que Cristo quiere hacer. No se hace lo que me dan las ganas de hacer, se hace lo que a Cristo le dan las ganas de hacer. ¿Por qué? Porque yo vivo sometido bajo su liderazgo. Yo me someto bajo su liderazgo. Y digo, Cristo, tú vas a ser mi cabeza, yo me someto. El lugar que yo quiero tomar, te lo cedo a ti. Y cuando eso sucede, va a haber un fluir de reino, va a haber un fluir sobrenatural y de reino en nuestras vidas. Y luego la esposa se acomoda y luego los hijos se acomodan y empiezan a experimentar el reino de Dios. Y empiezan a experimentar el poder de Dios y la paz de Dios y el amor de Dios. Porque están conectados con el fuente de paz
de amor, de bendición. Están conectados al fuente donde todo eso se está acomodando, donde eso está fluyendo. Amén. Hace, no sé, unos años, Dios habló a través de una palabra profética. Dios habló a mi vida y fue algo muy crucial pues en nuestro caminar de Gaby y mío, ¿no? Y era algo, yo estaba muy enfocado en otras cosas, ¿no? En el momento, y Dios me habló y dijo esto, me dijo: necesitas amar a tu esposa y ella necesita sentir de ti que es lo más especial, que es lo más precioso que tú tienes. Si Dios me lo estaba hablando era por algo. Amén. Si Dios me lo estaba hablando era por algo, era porque no lo estaban, ni quizás en mi corazón no la veía como lo más importante, y dos, no la estaba representando de esta manera a ella. Y Dios empezó a hacer un trabajar, ¿no? En nuestra vida, en nuestra relación, y empezó a acomodar las cosas en su lugar, ¿no? Y me acuerdo llegó un tiempo, y yo siempre he sido muy apasionado, ¿no? Es algo que no falta pasión en casa, ¿no? He sido muy apasionado en todos los sentidos, ¿no? Si es con perros, es perros, ¿no? Si es con hijos o con así lo que sea, el golf, ¿no? La primera vez, y tengo clubs de $5,000, ¿no? Y, los palos, ¿no? de golf, y muy apasionado, ¿no? En ese sentido. Entonces, cuando Dios me dio mi llamado, era algo apasionante para mí, era algo wow, así como que, y se convirtió literal en la cosa más importante de mi vida. Y reemplazó lo que era más importante para mi vida. Y no lo tuvo que decir, no lo tuve que decir, pero se mostró en mi trato hacia ella. Y me acuerdo que hace muchos años atrás llegué un día a la casa y le dije: Gaby, pues eso es el plan que Dios tiene para mí, con o sin ti, básicamente, ¿no? Yo voy a seguir a Dios y yo voy a hacer esto, con o sin ti. Y en ese momento ella dijo: el ministerio es más importante que yo, ¿no? Que mi vida. El ministerio es más importante. Y cuando Dios empezó a hablar esto, Dios me trajo la memoria en un día de oración, me trajo de memoria esa situación, y me hizo sentir su corazón de Gaby, cómo se sentía acerca de eso, y me trajo un dolor muy profundo a mi vida. Y Gaby, le dije, fui a la casa ese día, ¿no? Y le dije, pues me arrepentí, dije: lo siento que no te estaba amando como mereces. Y le dije: eres lo más precioso para mí. Y el día que tú digas: no quiero que seas pastor, si lo dijeras, por amor a ti lo dejaría, porque tú eres más importante para mí. Wow. Y era difícil, para mí era muy difícil, pero Dios me enseñó: ser hijo es una cosa, ¿no? Ser ministro es otro. Y aunque no es en el ministerio, yo puedo seguir siendo hijo. Amén. Y Dios hizo algo en ella, pues, y en nuestra relación a partir de ese momento, pues, tiene más pasión. Yo creo, ahora sí, ella me supera a veces del pasión en las cosas del ministerio, ¿no? Entonces estoy convencido que no es un punto que llegaríamos. Amén. Porque nos amamos, y también por el amor que ella siente hacia mí. Ella sabe que es algo que me apasiona. Entonces sé que no me va a pedir algo que a mí me apasiona. Pero Dios estaba acomodando las cosas en su lugar. Dios está diciendo: esto está fuera de orden. El ministerio no es número uno. Dios es número uno. Y el número dos no es ministerio, es tu esposa. Y ella tiene que sentir eso. Ella tiene que sentir que ella es lo más importante para ti. Y desde ese momento es algo que yo he estado intentando reconstruir y intentando hacer. ¿Por qué? Y eso produjo un fluir de reino como nunca habíamos experimentado. Y una pasión, desde ese momento
Gaby se empezó a apasionarse por las cosas de Dios como nunca antes había hecho. Y lo que quería yo de ella, lo empecé a experimentar al yo estarla amando como Jesús me manda a amarla. Entonces, en la esfera de la familia, Cristo es la cabeza. Amén. En la esfera de la familia. Entonces, eso significa que como esposos tenemos que estar sometidos a nuestra cabeza. Nosotros no somos la cabeza, tenemos que estar sometidos a la cabeza. Y eso va a producir esta manifestación de reino y de bendición en nuestras vidas. Y la tercera esfera es en la iglesia. En Mateo 16, si tienes tu Biblia, vamos a ir rápido. ¿Está bien ser honestos? Amén. Si me van a poner en un lugar de te los voy a bajar me voy a bajar muy rápido, ¿no? de ese lugar. No quiero la imagen de no, el pastor es perfecto y él nada más camina sobre las nubes y nunca hace cosas equivocadas, y no quiero esa percepción. Pues no quiero que tengan esa percepción de mí. Quiero poder ser real. Amén. También paso por cosas, también batallamos, también hay cosas en nuestra vida, ¿no? que pasamos, ¿no? Y creo que me pone en un lugar donde se pueden identificar y pueden ser de bendición. Amén. La vida, y por eso lo comento, por eso hablo estas cosas. En Mateo 16, en el versículo 17, está hablando de la confesión de Pedro, y esa es la confesión. Dice en el 17, en el 16 dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Y en el 17 dice: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, él dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Y en el 18 dice: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Vamos a regresar poquito. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Quién edifica la iglesia? Cristo. Esa palabra edificar significa construir. Dice: sobre esta afirmación voy a construir la iglesia. Entonces Cristo también es el Señor, es la cabeza de la iglesia. ¿Por qué? Él está construyendo, Él está dirigiendo, Él está dando dones, Él está posicionando las personas. Jesús es la cabeza de la iglesia. Amén. Como es cabeza de nuestra vida personal, como es cabeza de nuestra familia, también Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Qué significa? Que tu pastor o tu líder no es la soberana autoridad. Amén. Tus líderes, nosotros, los pastores, tenemos que estar sometidos a nuestra cabeza. ¿Quién es nuestra cabeza? Cristo. Y si hay una cabeza como nosotros, tenemos una autoridad, una cobertura. Entonces, cuando yo tengo decisiones o cosas que yo siento que Dios está hablando en mi vida, no me mando solo, ¿no? Yo voy con mi cobertura y digo: Alex, ¿cómo ves eso? Siento eso de parte de Dios. ¿Qué dices tú? Bien, que bueno, estamos en sintonía, ¿no? Entonces hay una cobertura. Paréntesis, no lo dije, en este mes de agosto viene la conferencia, se llama Simplemente Jesús. Es una conferencia de nuestra cobertura, ya van 4 años, va a ser 4 años que le están haciendo. Es de muchísima bendición y es de mediados de agosto esta conferencia. Entonces no me acuerdo del 14 o 15, cae la conferencia el viernes y sábado. Pero desde el miércoles vamos a tener actividades el miércoles, el jueves y luego el viernes y el sábado. Y luego él predica el domingo en la iglesia. Entonces vamos a tener esa semana llena para que aparten sus calendarios. También si quieren servir, por favor acérquense con los de info y apuntan sus datos.
si quieren servir, porque también necesitan manos para la conferencia, necesitan personas para estar guiando a las personas, ayudando en diferentes cosas, ¿no? Entonces es algo que está a nuestra cobertura. Y para los que no lo conocen, pues ya vienen, ya en 15 días ya van a estar aquí para que conozcan Alex y Liz, pues que han sido de mucha bendición para nuestras vidas. Amén. Entonces ya vamos a la palabra. No, Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces es algo que tenemos que entender, que tenemos que reconocer, porque como líderes podemos entrar en un orgullo, decir, wow, yo soy la cabeza y se hace aquí lo que yo quiero, y podemos empezar a no caminar de acuerdo al corazón del que estamos tratando de representar. Amén. Podemos estar caminando desalineado de la persona que estamos tratando de agradar y de la persona que estamos tratando de seguir. Amén. Que es Jesucristo, que es nuestro Señor. Entonces, como pastor, yo estoy constantemente buscando la dirección de Dios, estoy buscando el propósito y el plan de Dios y el diseño de Dios para su iglesia. Y a medida que siento revelación de Dios, es a medida que vamos trabajando en cosas y teniendo proyectos y teniendo planes y preparando las cosas. Pero no me mando solo. Amén. Y es algo que yo tengo que recordar constantemente, y es algo como los líderes y todo líder tiene que recordar constantemente. No me mando solo, no, hay alguien que está encima de mí, que tiene poquito mejor idea de lo que está sucediendo que quizás de mi perspectiva, que ve el final y ve el inicio y sabe todos los pasos que están entre esos dos lados. Y mi goal o mi meta como pastor, estar ligado a su corazón y estar caminando de acuerdo a lo que Él ha puesto, el corazón que Él tiene para Soso. Y ese es mi rol. Entonces, Cristo es la cabeza de su iglesia, es la cabeza de nosotros y es la cabeza de la familia. Quizás en el área personal lo detectamos, sí, es mi cabeza, sí. Pero el área de la familia no estamos sometiendo las cosas, no estamos en orden. Amén. Estamos haciendo las cosas como yo quiero hacer. Estamos haciendo las cosas como a mí me plazca, como a mí me enseñaron. Y no quiero ser sangrón, pero no me importa lo que te enseñaron. ¿No? No quiero ser sangrón, pero no me importa tu opinión si contradice la Biblia. Amén. La Biblia dice, pero no me importa tu pero. No me importa qué pero tengas con la Biblia. Cristo es tu Señor, ¿sí o no? Sí, ok. Eso significa lo que Él dice va. Amén. Y puedo tener el pero que sea, no va a cambiar su palabra. Amén. Y hemos entrado muchas veces en errores como iglesia y nos hemos desviado como iglesia porque no estamos sometidos a Cristo. Amén. Estamos sometidos a opiniones y pues yo opino esto, entonces vamos a agarrar tu opinión y vamos a hacer lo que tú opinas. Y luego tenemos una opinión acá y luego una opinión acá y luego una opinión acá y luego porque está como Frankenstein este asunto, ¿no? El tornillo acá y acá, ¿no? Y se ve bien raro, pues, ¿no? No, pues porque están tomando cosas de muchas diferentes partes que no es la palabra. Y lo que es la palabra, Jesús dijo, por tus tradiciones haces inválido mi palabra. Quitas el poder de mi palabra porque por tus tradiciones lo ponen a un lado. Ponen a un lado la palabra de Dios. Lo de sumisión que estamos hablando, yo sé que algunos están, pero en la familia la mamá siempre ha tenido los pantalones. Pero desde mi bisabuela, ella ha tenido los pantalones. Y luego mi abuela, los pantalones. Y mi mamá, los pantalones. Entonces, ¿yo qué? Pantalones, ¿no? Pero Dios dice, no es la forma. Mujeres, sométanse a sus esposos. Esposos, sométanse a Dios y aman a sus mujeres.
Cuando la Biblia habla repetidas veces las cosas, ¿sabes por qué lo hace? Porque va a ser difícil. Amén. Cuando Cristo dijo, o cierto les digo, significa que lo que va a decir va a sonar increíble, básicamente, ¿no? Por eso dice, o cierto les digo, ¿no? Está diciendo, mira, lo que voy a decir, sé que suena muy difícil, por eso antes de decirlo te voy a decir, es verdad lo que voy a decir, ¿no? Les dejo, Cristo dice, o cierto les digo, la paz que yo tengo, yo se los dejo. No, es que situaciones, no importa en qué tormenta estás, puedes experimentar la paz de Cristo. ¿Por qué? Porque Él te dio esa paz. Y esa paz es una paz que sobrepasa tu entendimiento. O cierto te digo. Amén. La Biblia dice, Dios te guardará en perfecta paz. Pero, no hay peros. Amén. Sí hay una cláusula. El que sus pensamientos están puestos en mí. Amén. Dios te puede guardar en perfecta paz en medio de la tormenta, en medio de la situación, en medio del fuego. Te puede guardar en perfecta paz si tus pensamientos están puestos en Él. Si tus pensamientos no están puestos en Él, no vas a tener esa perfecta paz. Entonces la palabra de Dios no va a fluir, la paz de Dios no va a fluir en ti. ¿Por qué? Porque estás desalineado. Si mis ojos están allá, lo que está allá voy a recibir. Pero si están acá, ¿qué va a pasar? Me va a absorber, ¿no? Pedro estaba caminando sobre el mar, ¿no? Mientras que estaba viendo a Jesús, está bien chido. No, y ahí va, viendo el problema, viendo las situaciones y se hundió, ¿verdad? Entonces cuando quitó su mirada de donde debe de estar, el fluir que estaba recibiendo, la paz que estaba recibiendo de Cristo cesó en su vida. No que no estaba disponible, no que no estaba fluyendo de Dios, pero no lo estaba recibiendo. ¿Por qué? Por donde estaban sus ojos. Amén. Entonces no hay que ponerle peros a la Biblia en cualquier situación, en cualquier cosa, ¿no? Ya sé que la Biblia dice que Dios ama y que Dios quiere sanar a todos, pero oré por alguien y no fue sanado. Entonces quizás Dios no quiso sanar. No. Porque nuestro modelo perfecto fue Jesús. Amén. Es que Job, no somos seguidores de Job. No somos discípulos de Job. Si quieres ser discípulo de Job, que te vaya bien. Yo quiero ser discípulo de Jesús. Significa que los resultados que Jesús tuvo es lo que está disponible para mí. Él es el modelo. Y hasta que mi experiencia se cuadra con su experiencia donde estoy. Entonces vamos a quitar las excusas y creer lo que dice la Biblia. Vamos a decir, Dios, lo veo, pero no lo veo en mi vida. Lo veo ahí, pero no lo veo en mi vida. Ayúdame. Adivinen qué va a hacer Dios. Te va a ayudar, te va a encaminar, te va a dar palabras, te va a dar dirección, te va a dar sabiduría para encaminarte al lugar donde Él te quiere ver. Pero en el momento que yo decido creer otra cosa, ya estoy estancado. Ya mi tope, voy a llegar, ese va a ser mi tope. Y eso significa que no voy a buscar más. Siempre hemos tenido problemas. Tenemos 30 años de casado y hemos tenido esos mismos problemas por 30 años. Pues así voy a vivir por siempre. Tope, ¿no? Un techo, estás poniendo un techo en tu experiencia. Y significa en esa área, vas a estar tocando y tocando y tocando y tocando. Pero si dices, para Dios no hay nada imposible, aunque hay 30 años de experiencia, Dios, para ti no hay nada imposible. Acabas de elevar tu techo y eso va a elevar tu experiencia. Amén. No porque no estaba disponible, por mi forma de ver las cosas. Por mi forma de creer y por mi forma de caminar en lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a ir rapidísimo.
como respuesta a esta verdad. Número 1 es amar a Jesús. Si Jesús es nuestra cabeza, debemos amarlo. En Mateo 22 dice, eso es lo más importante, ama a tu Dios sobre todas las cosas. Eso debe ser nuestra actitud a Jesús. No sé si está bien, pero Jesús es Dios. Amén. Entonces, ama a tu Dios, ama a Jesús sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. En Santiago 4:7 dice, sométanse a Dios, resistan el diablo y él huirá de ti. Debemos someternos a Dios. Debemos someternos a Jesús, porque Jesús es nuestra cabeza. ¿Te sometes a tus ganas o a Jesús? Hello. Como dice Cash Luna, ¿no? No. ¿Te sometes a tus ganas o a Jesús? ¿Quién es Señor? ¿Tus emociones o Jesús? Hay veces que hago cosas por convicción que no quiero hacer. Pero la convicción está ahí porque Dios me dijo que las hiciera. Y aunque no me dan ganas a veces de hacerlo, lo hago. Y eso me pone en una posición donde no soy por acá un día, por allá otro día, por acá un día, por allá otro día. ¿No? Santiago lo habla en la persona de doble ánimo. Dios es todo para mí. Hola mujer, tú eres todo para mí. Dios, tú eres todo para mujer, tú eres todo. ¿No? Y estamos así, ¿no? Tú eres todo para mí. Y luego algo más viene y eres todo para mí. Y te doy mi vida. Y te doy todo lo que soy. Y luego viene otra cosa y te doy todo lo que soy. Y te doy mi vida. Y somos doble ánimo, ¿no? Pero cuando empezamos a ser movidos por lo que Dios dice y por convicción, todos digan convicción, vamos a ser inmovibles. ¿Por qué? Vamos a hacer lo que Dios dice cuando tengo ganas o no, cuando no tengo ganas. Cuando estoy emocionado o cuando no estoy emocionado. Y me pone en un lugar donde puedo experimentar constantemente. Hay veces como pastor, que no quiero venir a la iglesia. Chan, 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 chan. No. Sé que no se identifican. No, a ver los que se ríen. No, hay días que no tengo ganas de ir a la iglesia. Y me quedo en la cama y digo, Jesús, tú predica por mí. No, pero al bien que hago, me levanto a las 7 de la mañana, ¿no? A hacer lo que tengo que hacer. Porque mis emociones no son mi Señor. Cristo lo es. Y Él me dijo que hiciera algo. Y yo obedezco a Él. Y la mayoría de días no son esos días. La verdad me emociona mucho venir a la iglesia. Pero hay días que simplemente estoy cansado. O estoy lo que quieras, ¿no? Pero me muevo por convicción. Y adivinen qué pasa en esos días. Salgo transformado, salgo con otro ánimo, salgo con otra emoción. ¿Por qué? Porque la obediencia me puso en un lugar donde podía recibir lo que Dios quería dar a mi vida. Los días que no tienes ganas de venir a la iglesia son los más días donde necesitas venir. Porque te prometo que vas a salir diferente de este lugar. Vas a salir con otro ánimo, vas a empezar tu semana con otra actitud, con otra perspectiva, con otra forma. Amén. Entonces debemos someter a Dios, someternos. Dios es un caballero, amén. Jesús es un caballero. No va a obligarte a someter a Él, a su liderazgo. No te va a obligar. Te va a recomendar, te va a animar, pero no te va a obligar. Es algo que tú tienes que decidir hacer. La palabra someter en el griego es hupotazo. Y significa organizar bajo o organizar debajo. Entonces, hupotazo es esto, es someter, decir, ok, ese es Cristo, yo soy, no, la Biblia. Y decir, voy a organizarme bajo. Eso es someter.
No es organizar arriba. Gracias Jesús, tú eres mi hombro. No, haz esto, haz lo otro. No, dice, someter es organizarte abajo, es ponerte abajo. Es una decisión. La sumisión es una decisión. Es una decisión de decir, ¿sabes qué? Voy a delegar o dar mi voluntad, lo que sea, y lo voy a entregar a Cristo. Lo voy a poner bajo el mando y bajo la autoridad de Cristo. Y eso me posiciona donde puedo experimentar lo que Cristo quiere hacer en mi vida. Porque todo lo que Él hace es para bienestar. Amén. A veces nos da desconfianza porque creemos, como lo he dicho antes, no le voy a dar mi vida porque me va a mandar a un tribu de África, ¿no? Entonces mejor mi vida es mía, ¿no? Mejor. ¿Cómo se llama? Hey. La Biblia dice que los niños son una bendición, amén. Hay pastores, ¿no?, que se ponen así de agresivos porque alguien tose, ¿no? Así de, el espíritu se fue porque tosiste, ¿no? Porque tienes un chicle, ya estoy fuera de la unción porque estás masticando chicle, ¿no? Y se ponen bien, no como Cristo, amén. Somos una iglesia de gracia, amén. Y vamos a dar gracia a estas cosas, ¿no? Al rato lo saludan, le dan un abrazo al niño. Muchos de ustedes ni sabían que existía. Mira, acaba de venir a presentarse. Aquí soy, ¿no? Aquí estoy, soy parte. Entonces Jesús es la cabeza y nunca va a forzar su autoridad sobre tu vida. Es algo que cada uno de nosotros tenemos que reconocer y someternos a su autoridad y liderazgo en nuestras vidas. Amén. Hay una dinámica, quiero terminar con esto. Hay una dinámica que sucede mucho en la iglesia y como pastor ya de algunos años he visto el proceso. He visto personas llegar a la iglesia súper prendidos y súper emocionados y aceptan a Cristo y reciben la salvación, pero a través del tiempo no veo transformación en su vida. No veo, pues, en su familia lo que hablamos, ¿no? Ni en su vida personal, ni en su familia, ni en la iglesia hay una transformación hablando de sus vidas. Y luego hay otros que llegan, que dan su vida a Cristo, pero hay un crecimiento radical en su vida donde cada esfera y cada área de su vida está siendo transformado y transformado y transformado y transformado. Y en 6 meses están como personas que tienen 3 años o 5 años. ¿Qué determina, mi pregunta para ti, qué crees que determina la diferencia de estas dos personas? Quizás son amigos y quizás el mismo día dieron su vida a Cristo y escucharon el mismo mensaje, pero uno es transformado y sus finanzas transformadas, su relación transformado, su trabajo transformado, sus emociones transformadas, todos los áreas de su vida transformados y transformados y transformados. Y otros que se estancan. ¿Cuál crees que sea? Su corazón, claro. Puede haber varias respuestas aquí, pero lo más importante es que el que está siendo transformado está sometido a Cristo. Y el que no está siendo transformado sigue ellos siendo su jefe. Los que reciben y experimentan la transformación son personas que están sometidos al liderazgo de Cristo. Y como están sometidos al liderazgo de Cristo, transformación, 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 transformación. Pero los otros queda igual, pues tienen años en la iglesia y queda igual. Son los mismos enojones, ¿no? Groseros con su esposa, groseros con sus hijos, que eran años anteriores. Dices, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? Y puede ser frustrante como pastor, ¿no?
Dice, ya deben de estar así como ya fuera de esas cosas y están ahí, ¿no? Como niño, como dice Hebreos, ¿no? Dice, ya deben ser maestros, pero son niños de pecho, ¿no? Tienen años y todo, ahí están, ¿no? Dice, no, ya deben de comer carne, no están en el pecho, ¿no? Debe haber un crecimiento, amén. Debe haber un crecimiento, no. Está bien para un bebé como de Alfredo y de Lorena, tiene un mes, está bien que esté en pañales, ¿no? Está bien. Pero si llegas a los 30 años y todavía estás en pañal, hay un problema ahí, ¿no? No, pastor, cámbiame. No, cámbiate tú solo, no. Ya deben ser maestros, ya deben de estar en un lugar donde están ustedes enseñando a otros. ¿Por qué estancamiento? Porque Cristo no es tu Señor, tú eres tu Señor. Tú gobiernas tu vida, tú haces lo que quieras hacer, tú te manejas como te quieres manejar, no te sometas al liderazgo de Cristo. Entonces la manifestación del poder y del reino que Dios quiere hacer en cada área de tu vida, no lo estás viviendo. Qué fuerte, ¿verdad? Pero es la verdad. Y la misma verdad que te puede ofender tiene el poder de traer libertad a tu vida. La respuesta es que está en tu corazón. ¿Te vas a ofender o te vas a humillar? ¿Te vas a ofender o vas a decir, sí es cierto? Sí es cierto, no he sometido mi vida a Cristo. Todavía me gobierno, hago lo que quiero hacer, la verdad. Hago lo que quiero hacer, lo que me dan ganas de hacer. Manejo mi familia como me dan ganas de manejarlo. Manejo mi vida personal como me dan ganas de manejarlo. Manejo el negocio, manejo mi trabajo como me dan ganas de hacerlo. Soy igual de ratero que los otros que están ahí. No estoy hablando lo que la Biblia, no estoy diciendo lo que la Biblia dice. El que antes robaba, ya no robe más, sino trabaja para dar a las otras personas. ¿Ya viste el cambio? Dice, no nada más no estés robando, pero trabaja para dar en vez de robar. Y no hemos dejado que Dios entre en nuestro trabajo. Y luego, mismo patrón, una y otra, la misma situación, una y otra. Misma situación en la familia, una y otra y otra y otra, y años y años y años y años y años. ¿Por qué? Porque llegamos a Cristo y no queremos cambiar, pero queremos que Cristo cambie las cosas. Queremos hacer lo que siempre hemos hecho, que no ha producido fruto, pero queremos tener resultados diferentes. Queremos que Dios, no, la de Cenicienta, no, que queremos que Dios haga su magia, pues. Y voy a seguir con el mismo pensamiento y con la misma actitud y con las mismas cosas, pero voy a orar para que Dios cambie esta situación. No es como funciona. Su reino fluye a través de personas. Amén. Su reino fluye a través de personas. Entonces necesitamos aprender. Si nos sometemos a Él, entonces ahora sí puedo traer una transformación a mi familia, a las personas que me rodean. Es un área muy difícil. La caída fue ocasionado por este punto. Hombres no querían ser señoreados por Dios. Querían ser sus propios dioses. Hombres no querían someterse a lo que Dios decía. Querían ellos hacer lo que ellos les daban las ganas de hacer. Y hay mucho de ese mismo espíritu. Amén. ¿Cuántos lo ven? Está en todas partes. ¿Cuántos se han visto en el espejo últimamente? No, ahí aparece, no, ahí aparece esa situación, ¿no? Ahí está. El no querer. El no querer, no me voy a doblegar, no me voy a dejar, no. Pero de lo que pierden, de lo que están perdiendo, al no vivir tu vida de esa manera.
Voy a terminar con esto. Quizás muchos de los que están aquí han recibido a Jesucristo como su salvación y han sido perdonados por sus pecados, pero hay muchos que no han sometido su liderazgo, no están sometidos bajo el liderazgo de Jesús. Y por eso no están experimentando lo que Dios quiere hacer en tu vida. Porque lo sigues siendo de tu forma. Lo sigues haciendo de la forma que quizás te enseñaron, o que tus abuelos, o por la tradición, o por lo que sea. Pero tiene que llegar a un punto donde dice: Dios, quiero someter mi vida a ti. Quiero someter bajo tu liderazgo. Me someto. David dice: sométete a Dios. Sométete a Dios. Y cuando nos sometemos vamos a poder experimentar su respaldo en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos quieren transformación? Amén. Póngase de pie esta tarde.